Compartan para que vean que ya estamos Ya estamos transmitiendo. Ya está perfecto. Ya. Comisionadas y comisionados representantes y todos los integrantes del Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, con fundamento en lo que disponen los artículos 7, 8, 10, 14, 15 de la Ley 586 de esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como los artículos 7, 8, 10, 12, inciso A y 13 del reglamento anterior. Damos inicio a esta segunda sesión ordinaria del ejercicio 2025, siendo las 12:25 horas del día 25 de abril del 2025. Presentes en la sala de juntas está la Comisión Estatal, concurren a la misma el secretario ejecutivo, el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, quien fungirá como secretario de este pleno, a quien pido pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para. Con gusto, presidente. En punto de las 12:15 horas del día 25 de abril del 2025 se procede a pasar lista de asistencia. Comisionada Ariadna Lezama Palma. Presente. Comisionado Bernardo Velasco Guzmán. Comisionada Lisbeth Argüelles Hernández. Presente. Comisionado Luis Orestes Ramírez Vaqueiro. Presente. Comisionada María Alejandra Herrera Gómez. Presente. Comisionada Marta Angélica Martínez Quicagua. Presente. Comisionado Raúl Domínguez Pinto. Presente. Comisionado Roberto Pérez López. Presente. El de la voz Tulio Moreno Alvarado, presente. Maestra Contralora Interna Chele Elizalde Sánchez. Presente. No se excusó la coordinación de Congreso por encontrarse fuera de la ciudad. Y el licenciado Ricardo Cárdenas González, representante de la Fiscalía General del Estado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una asistencia de todos los integrantes del Pleno, así como la invitada permanente de las sesiones, la maestra Chele Elizalde Sánchez, Contralor Interno de la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas, por lo que se declara que existe quórum para sesionar. Gracias, ciudadano secretario. Integrantes del órgano colegiado, habiendo quórum para sesionar y de conformidad en el inciso A del artículo 12 de nuestro reglamento interior, damos inicio a la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2025. Señor secretario, continúe con la sesión, por favor. Gracias, presidente. Integrantes del Pleno, se pone en su consideración para su análisis y en su caso aprobación el proyecto del orden del día que les fue turnado y el cual me voy a permitir dar lectura. Como primer punto se encuentra la lista de asistencia y declaración de quórum. El segundo punto, lectura y aprobación del proyecto del orden del día. El tercer punto, se somete a aprobación el acuerdo mediante el cual se aprueba el informe trimestral del gasto público del ejercicio 2025 correspondiente al primer trimestre del año en curso, así como los indicadores de desempeño del mismo periodo. El punto siguiente, se somete a aprobación el acuerdo mediante el cual se validan los instrumentos de control y consulta archivísticos 2025 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. El punto siguiente, se da entrada a la solicitud de análisis de la autorización otorgada al secretario ejecutivo para firmar convenios, contratos y demás, en representación de la Comisión Estatal de Periodistas. El punto siguiente es y el último es la clausura de la sesión, presidente. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes del Pleno de esta comisión. Está a su consideración el orden del día. Señor secretario, por favor, consulte a votación económica su aprobación. Se consulta a votación económica a las y los integrantes del Pleno si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por 8 comisionados, presidente, con votos a favor. Queda aprobado el orden del día. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Desahogados los primeros dos puntos, el siguiente se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación. Señoras integrantes, les consulto
Si les consulto la dispensa de lectura, pero esa la sacamos. Ese punto se sacó. Se sacó, señor tiene razón. secretario. Bueno, eso lo sacamos. Ok. Y me pareció el siguiente punto. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto se refiere a la propuesta del presidente. También lo sacamos. Bien. El siguiente punto, presidente, corresponde al acuerdo mediante el cual se aprueba el informe trimestral del gasto público del ejercicio 2025 correspondiente al primer trimestre del año en curso, así como los indicadores de desempeño del mismo periodo. Perdón. No, es una pregunta. El punto que se sacó, ¿se tiene que establecer que se va a tocar en la siguiente sesión? Sí. Se van a inscribir en el siguiente punto del orden. Ok, ¿qué La establecido? próxima sesión. Ok. Exactamente. Secretario. El siguiente punto se refiere al acuerdo mediante el cual se validan los instrumentos de control y consulta archivísticos 2025 de la Comisión Estatal para la Atención. Falta la aprobación del punto anterior, que es el correspondiente al tema del informe trimestral del gasto público del ejercicio 2025, No se correspondiente al primer trimestre del año en curso, así como los indicadores de desempeño para el mismo periodo. El secretario proceda con la votación. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Bien, continúe con el siguiente punto del orden del día. Se somete a aprobación el acuerdo mediante el cual se validan los instrumentos de control y consulta archivístico 2025 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Quienes estén a favor de la afirmativa, levanten la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. El siguiente punto se refiere al análisis y para la autorización otorgada al secretario para firmar contratos y convenios en representación de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas. Hay que mencionar, se consulta al Pleno, que una vez analizado el tema, se procede a dejar sin efecto el acuerdo CEAP, diagonal Pleno, diagonal SO-05, diagonal 1401, diagonal 2025, signado el 14 de enero en la primera sesión ordinaria, en la que se autorizaba al titular de la Secretaría Ejecutiva a suscribir convenios y contratos en representación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas. A partir de este momento se vota el punto para que ahora sea consultado el Pleno antes de suscribir cualquier convenio. Los que estén a favor de la iniciativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. El siguiente punto son asuntos generales. Ahí, el secretario, vamos a inscribir en estos puntos generales dos temas que nos ha solicitado la Contralora Itchel, Contralora Interna de la Comisión, abordar declaraciones patrimoniales de los comisionados y de todo el personal de la comisión, y el programa institucional de la CEAP, de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, que deberán de otorgar las áreas para el ejercicio del 2025. Bien, presidente, el de la voz solicita incluir un tema que quiero exponer. Y el último punto es la clausura de la sesión. Bien. Entonces, vamos a cederle el uso de la voz a la Contralora Itchel, ¿no? Lizalde Sánchez, para que nos presente el tema del punto de las declaraciones patrimoniales. Adelante, Contralora. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Comisionados, nada más comentarles que en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el próximo mes de mayo es el periodo para presentar las declaraciones de modificación patrimonial. Si bien ustedes tomaron posesión en diciembre del año pasado, corresponde por los días que elaboraron en esta comisión presentar la declaración patrimonial. Y en la próxima semana, en breve, estaremos nosotros comentando con ustedes, emitiendo las
las circulares y la información correspondiente para coordinarlos a que puedan hacer la presentación respectiva. Estamos trabajando con la Dirección de Administración y el Departamento de Tecnologías para hacer factible que desde donde ustedes se encuentren, desde sus localidades, pudieran estar ya presentando en línea la declaración. De no ser esto posible, estaríamos ofreciéndoles el apoyo igual que lo hicimos con sus declaraciones iniciales para que la puedan presentar. Eso sería por cuanto hace a la declaración de patrimonial. En mi caso sería de todo el año, ¿verdad? Exacto, en su Todo el caso, 2024. tanto como la del secretario que elaboraron en la comisión todo el año, efectivamente, sería por todo el periodo. Así es. Y en el caso del programa institucional, Sí. nada más comentar que está próximo a salir el Plan Veracruzano de Desarrollo en términos de lo que establece la Ley de Planeación. Y en ese sentido, la comisión como organismo autónomo tiene la obligación de generar un programa institucional con una metodología o con ciertos criterios para que cumpla con los requisitos de un programa, para establecer lo que en el periodo de estos 4 años de esta administración ustedes estarían pretendiendo realizar, hablando de metas, objetivos, estrategias o líneas de acción para que contemplen que es necesario cumplir con la ley de planeación y emitir un documento bajo este contexto. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, Contralora. Perdón, ¿tenemos fecha límite para las estrategias y todo? No, de hecho no, y como está por publicarse o salir ya el plan como tal, la gobernadora lo remitió ya al Congreso del Estado y en función de ese documento lo ideal es que haya una alineación a las estrategias que esté estableciendo la gobernadora. Y una vez que esto sea público, pues ya podría estar usando o emitiendo el documento. Podemos ir trabajando sobre eso en caso de que haya una propuesta, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, las áreas respectivas, seguramente con la coordinación del secretario, van a trabajar en la alineación del programa de la comisión en función al Plan Veracruzano de Desarrollo. Las líneas directrices del plan hay que alinear en función del programa. Entonces, es en función de ello. Como siguiente punto general, ha pedido el uso de la voz del secretario ejecutivo Tulio Moreno Alvarado. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Son dos temas. Uno voy a agregar adicionalmente. Es el informe del proceso de adjudicación por parte de la dirección administrativa. Puedo dar si lo desean. Y el informe sobre la contratación del despacho para la auditoría del 3% de la nómina, así como la entrega de lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Sí. Bien, en el primer caso, el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 proveedores antes denominado licitación simplificada se realizó con el número IC3P-CA-001-2025 para la adquisición de bienes electrónicos, eléctricos, equipos y accesorios de comunicación, cómputo, videovigilancia y de tecnologías de la información, desarrollada a través del proceso que establece el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, como a continuación se detalla. El día 28 de marzo, la Dirección de Administración recibe requerimiento a través del oficio número SE-108-2025 con anexo técnico por parte del Director de Atención y Protección. Mismo día, el Departamento de Recursos Materiales solicita suficiencia presupuestal ante el Departamento de Recursos Financieros con oficio CA-BA-DRM-ISG-120-2025 para la erogación de los bienes solicitados. El día 31 de marzo recibe respuesta del Departamento de Recursos Materiales con oficio CA-DA-RF-036-2025 del Departamento de Recursos Financieros informando la suficiencia presupuestal para dar inicio al procedimiento de limitación a cuando menos 3 proveedores. El día 8 de abril se emite limitación a 5 proveedores con domicilio fiscal en el estado de Veracruz. El día 14 de abril se da inicio a la apertura de proposiciones técnicas y económicas. El día 15 de abril
elabora la Comisión de Licitación el dictamen técnico y económico. El día 16 de abril se elabora el fallo y emite la notificación del mismo. El día 23 de abril se celebran los contratos con los proveedores adjudicados. El importe total adjudicado para los proveedores asciende al total de 686.403.37 pesos con impuestos incluidos. Por último, la entrega de los bienes adquiridos en el procedimiento citado será dentro de los 10 días hábiles que marca la normatividad vigente en dicho proceso. En lo que hace al informe sobre la contratación del despacho por la auditoría del 3% de la nómina, en relación al proceso de la contratación del despacho externo para el rubro de la determinación del 3% de la nómina 2024 de esta comisión, de acuerdo a lo que establece el Código Financiero para el Estado de Veracruz en sus artículos 98, 99 y 104, fracción tercera, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente. Se realizó con fecha de 16 de abril las invitaciones a despachos externos vigentes para prestar los servicios especializados de contadores públicos autorizados que cuenten con su constancia de registro ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como cumplir con lo establecido en el Código Financiero y en las reglas generales para dar cumplimiento para la dictaminación del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones del trabajo personal. Con fecha del 4 de abril, esta comisión recibió en la oficina de correspondencia las propuestas de los despachos externos y o prestadores de servicios profesionales invitados, por lo que en esa misma fecha se realizó el análisis del cumplimiento de los requisitos solicitados con la finalidad de elegir la mejor opción para esta comisión. Es importante hacer mención que esta contratación se lleva a cabo a través de la modalidad de adjudicación directa por el monto de conformidad con lo indicado en los artículos 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como resultado de la revisión y análisis de las propuestas recibidas por los despachos invitados, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Administrativa emitieron el dictamen de adjudicación para llevar a cabo la contratación del servicio de dictaminación de la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal para el ejercicio fiscal 2024. Por lo que en fecha 30 de abril, esta comisión a través del despacho externo contratado podrá contar con el aviso de dictaminación y así dar cabal cumplimiento con las disposiciones señaladas en las reglas de carácter general para la determinación del impuesto que nos ocupa, las cuales emite la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y la Ciudad de Llave. En relación a, el siguiente punto es la entrega de lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Ya se les fue. Por lo que hace al otro punto, presidente, por el cual había solicitado ser uso de la voz, y no obstante que la comisionada Ariadna Lezama retiró el punto 4, en el que íbamos a abordar, le quiero dar lectura al punto 4, que era la propuesta del presidente del Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Se incorpora la petición de las comisionadas Ariadna Lezama Palma, Marta Angélica Martínez Fulcagua y María Alejandra Herrera Gómez sobre la reposición del procedimiento de integración del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. En otro oficio, la comisionada Ariadna Lezama Palma había indicado que se le diera una explicación por qué no se va a dar cumplimiento al acuerdo de que se hizo al respecto. Quiero dar lectura a las razones por las cuales no se dio esa explicación. La voy a dar ahora. Es de destacar que si bien el Pleno es el órgano de gobierno de esta comisión, artículo 6, fracción 1 y 7 del reglamento interior, este se encuentra constreñido a las atribuciones que la propia norma le otorga, tal y como lo establece el principio de legalidad que rige la función pública. Dicho de otra manera, el Pleno cuenta con esas atribuciones únicamente dentro de la esfera de sus facultades, que es la atención y protección de los periodistas, por lo cual el Consejo Consultivo multicitado escapa a ellas. En este sentido, me permito señalar a este órgano que la convocatoria emitida para integrar el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto se deriva del acuerdo CEAP
Pleno SO-06-14-01-2025, aprobado por unanimidad a través de este mismo Pleno. Asimismo, en cumplimiento del acuerdo antes mencionado, el Comité de Transparencia hizo público los resultados de la elección el 24 de marzo de 2025 e integró el Consejo Consultivo, obedeciendo las condiciones que establecen la justicia vigente. Por lo tanto, el procedimiento, como su resolución, son válidos en términos de la ley. Una revocación solamente podrá sujetarse a causas supervenientes previstas en las normas que modifiquen las condiciones iniciales en que fue expedido el original y no por una instrucción posterior a su consultación, ya que, como se dijo, la ley establece procedimientos para cada caso concreto, y en este caso ya fueron tratados. En términos de la anterior, es de señalar que por una parte del artículo 7, fracción 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone que todo servidor público debe atender el principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones, lo que implica hacer caso a las leyes previamente establecidas, en este caso, la Ley General de Transparencia, razones que han sido expuestas por el suscrito mediante el oficio CA-SE-108-2025 y del que hasta este momento no se ha obtenido respuesta. Mientras que, por otro lado, el artículo 49, fracción tercera de esa misma Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que aquel servidor público que atienda instrucciones de sus superiores que no sean acordes con las disposiciones relacionadas al servicio público incurrirá en una falta administrativa, por lo que cuenta con la posibilidad de dejar de atender esa instrucción, pues esta Secretaría la considera fuera del marco normativo y violatoria del principio de legalidad. Es por lo anterior que al existir dos posiciones contrarias, la de este Pleno y la de la Secretaría Ejecutiva, es que propongo sean entes distintos quienes diriman el presente conflicto de interpretaciones, por lo que solicito someta a votación, presidente, la necesidad de girar oficios al Congreso del Estado mediante la facultad de interpretación auténtica, así como al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información como órgano garante de la transparencia, con la finalidad de que exprese mediante un acuerdo fundado y motivado cuál de dichas posiciones es la correcta. Agrego, presidente, comisionados, es importante reiterar que las personas designadas como secretaria y vocal del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto no tienen el carácter de servidoras públicas ni ocupan cargos con funciones administrativas, tampoco perciben remuneración alguna, como se estableció claramente en la convocatoria y se señaló expresamente en el oficio CA-SE-109-2025 emitido por esta Secretaría Ejecutiva el 31 de marzo de 2025. Su participación, por lo tanto, es honorífica y ciudadana, conforme al artículo 52 de la Ley 875 de Transparencia y el marco normativo interno de la Comisión. En ese sentido, y con base en el artículo 3, fracción 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su homóloga estatal, se confirma que no existe conflicto de interés. Para que dicho supuesto se configure legalmente, se requiere que la persona sea servidora pública en funciones y que existe una posible afectación al desempeño imparcial y objetivo derivado de intereses personales, familiares o de negocios. Por tanto, ninguno de estos elementos se acredita en el presente caso. También, la narrativa en la que se sugiere la existencia de un presunto conflicto de interés carece de fundamento jurídico, no se sostiene bajo el análisis normativo vigente y ha sido ya respondida de forma institucional mediante el oficio antes citado, que forma parte del expediente administrativo y ha sido distribuido formalmente a los integrantes de este órgano colegiado. Destacando que el procedimiento fue llevado a cabo conforme a la Ley 875 de Transparencia para el Estado de Veracruz. Se trató de una convocatoria pública evaluada con base en criterios objetivos y con una deliberación colegiada en el comité. Es importante precisar que la presidenta del comité, quien también preside el Consejo Consultivo, actuó dentro del marco de sus funciones y que las decisiones no fueron personales, sino adoptadas de manera conjunta por las y los integrantes del Comité de Transparencia. Este proceso concluyó de manera formal y material. Las personas fueron notificadas, designadas y posteriormente se llevó a cabo la instalación oficial del Consejo, así como la toma de protesta de sus integrantes. Por tanto, cualquier planteamiento posterior para reponer el procedimiento resulta jurídicamente improcedente al tratarse de actos ya consumados que generaron derechos válidamente constituidos. Nos preocupa
profundamente que este tipo de acciones institucionales tengan un efecto colateral directo sobre las personas designadas, especialmente cuando no se les ha garantizado el derecho a ser escuchadas. En este caso, 2 personas han sido afectadas de facto por una narrativa que cuestiona su legitimidad sin haberles ofrecido el mecanismo de audiencia o defensa. Esta situación contraviene el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 8.1 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Por ello se alcanza a ver que de persistir esta narrativa o de tomarse decisiones en ese sentido, la Comisión está expuesta a diversas cuestiones administrativas o ante organismos de derechos humanos, sino también a posibles acciones por vía judicial, incluida la penal, si llegara a configurar alguna forma de ejercicio indebido del servicio público, discriminación o acto de autoridad con dolo o mala fe. Es importante precisar también que la posibilidad de solicitar la reposición del procedimiento existía previo a la toma de protesta de las personas designadas. Sin embargo, el presidente del Pleno, mediante el oficio CEAP Presidencia 055-2025, de fecha 26 de marzo del año en curso, solicitó únicamente programar la fecha de instalación del Consejo Consultivo por, cito, motivos de agenda, sin hacer referencia alguna que existía inconformidad con el procedimiento o que se pretendía someterlo a revisión. Esta falta de claridad en la comunicación previa impidió al Comité de Transparencia conocer el trasfondo de la solicitud, generando un escenario en el que el acto se desarrolló conforme a lo previsto, sin objeciones formales y fue posteriormente cuestionado. Este tipo de acciones, si bien puede interpretarse como parte del ejercicio institucional, deja entrever una falta de transparencia procesal y genera incertidumbre sobre la oportunidad y legitimidad de los señalamientos posteriores. Antes de concluir, presidente, comisionados, quisiera hacerle un reconocimiento público a las 2 personas que mostraron interés en formar parte de este órgano colegiado. Ellas, por méritos propios, cuentan con una trayectoria profesional y con valores éticos y morales que pues, no les demerita en ningún caso, en ningún momento, todo este procedimiento que se inició. También quisiera solicitarle a la maestra Michelle si nos puede dar su punto de vista sobre el punto en específico sobre la presunta existencia de un conflicto de interés. Si fuera tan amable, maestra, por favor. A ver, primero que nada, mi querido secretario, estamos abordando puntos generales y en la sección de puntos generales, esto que usted acaba de expresar para posible aprobación no es regularmente empleado. Lo debería de haber propuesto o haber solicitado su incorporación en una sesión extraordinaria. Ese es el primer punto. El segundo punto, la justificación jurídica que usted alega, pues suena bien, nada más que le recuerdo que la ley de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas fundamenta en su artículo 7º, que son atribuciones del Pleno y de la Comisión en su fracción segunda, instruir al secretario ejecutivo de la Comisión sobre la debida ejecución de las medidas implementadas por esta, con la finalidad de que los objetivos de la Comisión se cumplan a cabalidad. Nunca se pidió en el ejercicio, y así lo entiendo, y ahorita le daré el uso de la voz a la compañera y a la Contralora, la no ejecución del ejercicio de transparencia. Se solicitaba la intención de que se repusiera el procedimiento por la presunción de un presunto conflicto de intereses. Usted justifica el tema con algunos asuntos, pero lo que no podemos perder de vista es que la máxima autoridad de la Comisión Estatal, incluyendo todo lo dicho anteriormente por usted, es el Pleno, y al Pleno no se le puede refutar una instrucción que haya dado. Por lo pronto, a ver, Contralor, en relación al tema que preguntaba el secretario, ¿se está en el conflicto de interés? Técnicamente no hay un conflicto de interés porque las personas que conforman, en este caso el Comité de Gobierno Abierto, no son servidores públicos de la comisión porque su participación es de forma honoraria.
En ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que debe de haber, se configura un conflicto de interés cuando un servidor público beneficia o perjudica incluso a personas que tienen una relación laboral, familiar y demás. Sin embargo, lo que yo recuerdo es que ese punto quedó aclarado en la sesión anterior, de hecho lo comenté así, y el señalamiento o los comentarios eran en el sentido más de la parte mediática o ética para que no hubiera señalamientos hacia la comisión. No sé si en ese sentido quiere abordar la Si me permiten la voz, gracias. Yo recuerdo que usted incluso llamó a la titular del área para que explicara cómo había sido la selección de las compañeras. Se explicó que fue una convocatoria pública y yo cuestioné por qué nada más se publicó en la página de la CIER, la cual casi nadie visita. Sin embargo, pudimos haberla hecho extensa a través de los demás comisionados para distribuirla a los demás compañeros del gremio, a los demás compañeros periodistas. Ella incluso, y lo deben de tener grabado porque así quedó grabado en la previa, que pues si bien no había habido una respuesta de manera fluida por parte de los compañeros, sí había habido una invitación directa hacia ellas, lo cual yo le cuestioné entonces que entonces no había existido una convocatoria abierta como tal, sino una invitación directa hacia las dos compañeras, que no les cuestionamos su trayectoria, la cual usted reconoció y yo también se lo reconozco. Sin embargo, si había una invitación directa, ¿por qué no también haberlo hecho por parte de los demás compañeros, que se pudo haber invitado a compañeros de la zona? Que eso es lo que habíamos dicho ese día, que ella pudo haber invitado a compañeros de la zona centro, de la zona norte, Veracruz, Boca del Río, e incluso su servidora de lo que es de la zona de Jalapa. Entonces, bueno, ese día, si no mal recuerdo, se quedó aprobado el punto y se reiteró, aunque quedó un poco confuso en la escritura de lo que fue la sesión extraordinaria pasada, pues que se iba a reponer, ¿no?, el proceso de procedimiento del Consejo Consultivo. Sin embargo, efectivamente, yo lo retiré el punto, pero pues aquí tengo, lo cual me había quedado una preocupación porque usted nos había dicho que pues estábamos extralimitando nuestras funciones cuando pues la misma ley pues nos dice que somos la máxima autoridad para pues bajar cualquier punto en caso de que tuviéramos alguna cuestión. Yo creo que ahí nos está cuestionando pues lo que es pues el profesionalismo de las compañeras, sino lo que es la reposición del procedimiento, que es lo que más me interesaba, para que fuera abierto, público, porque así como hay compañeros del medio que nos están cuestionando qué hacemos, por qué lo hacemos, yo creo que ellos también tenían la libertad de poder participar en ese procedimiento, no en esta convocatoria que realmente fuera abierta. O sea, se hizo abierta entre comillas, pero publicándola de una manera discreta. Se pudo haber hecho abierta y si iba a ser de manera de invitación directa, pues lo hubiéramos hecho a varios compañeros que creo que tienen las facultades para poder intervenir y participar en este consejo consultivo. Sí, nomás precisar, comisionada, que la convocatoria sí fue abierta y se publicó también en redes sociales. Digo, eso se puede. Sí, o sea, pero en las redes sociales de la página, más no en ningún otro medio, ni por ejemplo, no sé, siento que fue muy y aparte, en cuanto a la solicitud que usted mencionaba, de que ya se hizo a destiempo, nos decía la directora que incluso tenía el tiempo medido, pero había más de 20 días para poder reponerlo, porque no me recuerdo, la primera que deben de tener es el 30 de abril y lo que se le solicitó fue el 23 de marzo, o sea, tenía más de un mes para poder reponer el proceso. Bueno, nada más precisar, comisionada, que ahí, claro, se dijo anteriormente, hay dos posiciones distintas, interpretaciones distintas, y me parece que una opinión de un tercero, que en este caso es el Congreso, pues podría pues, darle la salida que ustedes están planteando y que necesitan realizar. Gracias. Yo tengo dos puntos,
primero comentar que, bueno, pues es bueno que cuando exista alguna diferencia en cuanto a opiniones de los procedimientos, pues siempre está una tercera opinión. Nada más aquí mi duda sería directamente al Congreso o no se tiene que votar algún procedimiento interno. Es una pregunta que tengo para el presidente y el secretario. Y por el otro lado, la firma de los contratos del reporte que nos da, ¿hay fecha? ¿Se va a firmar? No me quedó clara esa parte. ¿Cuál contrato fue? De las contrataciones, en el apartado de contratación. En los informes que le habló de 2 visitaciones, de 2 procesos visitatorios. Sí, Yo creo que es la pregunta. sí, pero ya estaban, incluso se hizo toda la relatoría de cómo se llevaron a cabo las licitaciones. Nada más no me quedó claro. ¿Están por firmarse o ya No, ya se se firmaron? firmaron. Ok, La ok. licitación ya Nada más era esta. Sí. Y de la adjudicación, entonces me dice que máximo 10 días hábiles después de la fecha del contrato, también entonces serían las primeras, en el caso de adjudicación, las semanas de mayo. Sí, si me permite, comparto la tarjeta informativa a la que es directora, ahí estamos una posición. Ok. No, nada más era para aclarar. Gracias. Bueno, son los puntos que querían hablar. Con relación al tema, digo, finalmente, Hay que contar el tema ese, ¿no? No te lo preguntaste, como no se puede. A ver, no, lo que dijo Ariadna con relación a su opinión de si es debemos ir a un tercero o se debe de tener una opinión. Creo que el Pleno puede decidir, no necesita para esos temas un tercero. Bueno, la comisión, su constitución es de un organismo autónomo, entonces, y en ese contexto, pues la máxima autoridad, de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento, es el Pleno. Entonces, pues no sé si pudiera... Y no hay un procedimiento establecido como en el seno de la norma o la normatividad que regula el funcionamiento, que hubiera una controversia en este sentido de el Pleno señala una cosa, indica a Secretaría Técnica y luego Secretaría Técnica. Claro. Ya se había contado eso en la sesión pasada. El origen de esta comisión es el Congreso, exacto, efectivamente. Ahí todos fuimos a rendir protesta y todo. Pero la autoridad dentro de este pleno De la comisión es el pleno, pues, Claro. valga la redundancia. Claro. Porque ahí es donde que se puede dividir todo Sí. y llegar a un acuerdo. Ujú. Antes de llegar al Congreso, que pues, sería la última opinión, todo, pero bueno, todo se resuelve aquí. Sí, claro. El Congreso sería en todo caso modificar su reglamento, sus leyes, para que ver si invalidar la decisión autónoma de él, darle autonomía total al otro. O sea, esa es una cuestión de reglamentación Claro. de leyes. Pero pues, aquí en pleno, pues es donde nos podemos poner de acuerdo. No, finalmente, y salvo la mejor opinión de los comisionados, secretario, la intención de la reposición del procedimiento es para salvaguardar la imagen y la integridad de la comisión. Nunca fue en ningún sentido violatorio de ninguna facultad que tuviese usted atribuida, ni ninguna facultad que tuviera la comisión, en este caso específico de transparencia. Jamás se dijo que no se iba a respetar que se instalara el organismo, el órgano de supervisión, de gobierno abierto, sino que se repusiese, porque se observaba la factibilidad de que, siendo reporteras, las han sido designadas como tal, integrantes de un diario de circulación con el cual pues, de alguna manera tiene usted un ente vinculante, ¿no? Porque en algún momento usted fue su director, pues no se prestase a que hubiera una mala interpretación al exterior del tema. Simplemente era para salvaguardar su figura, la figura de la comisión, y que se llevase a cabo el procedimiento como estaba normado. Esa era la intención que creo que tenía la comisionada Ariadna Lezama. Yo coincido con el punto de vista de la Contralora y con el punto de vista de Roberto, de agotar este tema dentro de la
dentro de la comisión, dentro del pleno, porque pues, hay suficiente autoridad para determinarlo, ¿no? Claro. Antes de ir al Congreso, el Congreso pues, de antemano tiene otros asuntos y esto se empantanaría. Mi duda es si la propuesta sería votada en una próxima sesión, en virtud de que no estaba contemplado dentro de los asuntos, están en asuntos generales. Sí. Entonces, yo creo que en la siguiente sesión habría que contemplarlo para definir y ya terminar con toda esta controversia, ¿no? A ver, ahorita Es que para mira, yo concluir creo que el tema, hace ratito lo decía Alejandra, ¿no? Que entre todos tenemos que tener una comunicación más amplia, más abierta, para en lo sucesivo, si hay una convocatoria, que nos la haga llegar y nosotros la publicamos en nuestros medios, en nuestras redes sociales y todo, para cubrir ese pequeño puntito que si no se difundió, que no hubo mucha asistencia, mucha participación, bueno, colaborando y participando todo, pues yo creo que se hace más amplia y damos más apertura y más reconocimiento a la autoridad moral que tiene este pleno. Porque nos están observando afuera, nos están criticando, nos están señalando, y si nos abrimos más a ellos a través de las redes o de manera directa con los comunicadores, con la radio, donde tenemos los espacios, hay que utilizarlos para ser más amplio y para que haya un reconocimiento de que hay la transparencia, que es la que no, digo, desde un momento no se criticó ni nada, hay transparencia, nada más que hay que apoyarnos y ayudarnos entre todos para que todo esto se vea en la luz pública, que estamos trabajando, estamos participando y se hable para todos. Mariana, ¿quieres decir algo? Sí, yo nada más para dejar en claro, digo, yo coincido con el compañero y con la Contralora en el hecho de agotar la distancia aquí, porque pues de por sí estaban argumentando que no se iba a tener tiempo, que se venía el tiempo encima para poder llevar a cabo la primera sesión. No sé hasta cuándo se vaya a analizar el tema en el Congreso, cuando hay temas más importantes, que es como el ayuntamiento de Sayula de Alemán, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si algo que tenía que resolverse a corto tiempo se lo damos a una autoridad que tiene un sinnúmero de actividades, pues nos vamos a llevar a cabo la reposición en 2 o 3 meses, si es que así fuera, ¿no? Pero, bueno, digo, ¿para qué extender el tiempo a cuando ver, se puede aquí nada abordar más, aquí? aquí también, y hay que puntualizar, nosotros ya habíamos aprobado la reposición del procedimiento. O sea, una instrucción del Pleno que legal, o no quiero usar el término legaloide, se ha respondido usando argumentos señalando que el Pleno pudo haberse excedido en las funciones. O sea, la instrucción del Pleno fue clara, se reponga el procedimiento. Aquí lo que sí deberíamos de cuestionarnos es si no estaríamos ante el escenario de un incumplimiento por parte de la Secretaría Ejecutiva de un asunto que el Pleno aprobó como órgano máximo, y eso sí es tipificable de alguna posible sanción. Por eso decíamos, hay que reponerlo. La cuestión aquí siempre fue cuidar a la comisión, cuidar al secretario ejecutivo en una observación, pero si ya lo aprobamos, ese punto se había aprobado, no le veo mayor sentido a traerlo de nueva cuenta. Discutiendo un tema que ya se aprobó. Es cuanto. Era sobre ese tema también aclarar, o que nos pudiera aclarar la comisionada Ariadna, por qué el tema se retiró el día de hoy. Es decir, se retira por el hecho de que no aparece en la orden del día la aprobación que se hizo en la pasada sesión. Es que se retira el punto. Perdón, ¿puedo tomarlo? Gracias. Lo retiré leyendo la sesión pasada, el documento que nos enviaron para análisis estaba confuso, porque en una parte decía que yo solicitaba la validación, y en otra parte decía que yo solicitaba la reposición del procedimiento. Entonces, y ese es uno. Otro, mi nombre estaba equivocado, o sea, ponían como comisionada con mi nombre equivocado. Entonces dije, bueno, esto se tiene que corregir porque lo que se solicitó fue la reposición del procedimiento. Entonces, ahí se contradecía el mismo documento, y por eso pedí quitarlo de la orden del día de hoy, aún hasta cuando en la parte final
cuando son los puntos, ahí decía que se iba a reponer el procedimiento. Entonces, a pesar de que estaba confuso, al final se llegó al acuerdo de que se va a reponer. Entonces dije, bueno, que se corrija el documento, lo que acordamos para poder firmarlo y se ponga la próxima orden del día en próxima sesión. Por eso es que lo retiré. Y insisto, o sea, nada más para dejarlo en claro, el punto ya había sido aprobado por parte del Pleno y la instrucción del Pleno fue la reposición del procedimiento. Que no quedara claro en la acta de la sesión anterior, venía la transición confusa, pues es otro asunto. Pero hay que recordar que se había aprobado. Ese fue el acuerdo de la previa de la sesión y ya se había votado. Entonces, es cuanto, si le parece. Nada más quisiera precisar que es lo que, bueno, lo que di lectura, no creo que sea un término legal, lo dijo el presidente. El hecho de que. Por eso me estaba en el, por eso fui cuidadoso de no querer utilizar el término. O sea, es un término legal y utilizaron términos, pero es simplemente justificar lo que ya el Pleno había solicitado se cambiara. Sí, nada más que lo que decía, que insté en ello, pues que con esa indicación del Pleno, pues está vulnerando el principio de legalidad de ejercicio de las funciones. Es decir, aquí habría una responsabilidad administrativa, en mi caso, porque estaríamos ya vulnerando ese principio de legalidad al yo asumir la responsabilidad en ese sentido. Por ello es que se proponía que se fuese un tercero, no necesariamente el Congreso, está el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ellos pueden dar una opinión al respecto, ¿no? El Instituto de Acceso a la Información, secretario, Como un tercero. quedó, sí, lo entiendo, quedó extinto. Ya no nos podemos dirigir a él, ya tiene una fecha o sea, ya no es uno de los organismos autónomos activos, sino está en proceso de integración a otra área. Se me hace innecesario, insisto, si lo tiene alguien, yo sería de la idea de someter el punto ya aprobado, someterlo a otra sesión y analizarlo plenamente, a profundidad, si lo quieren. El tema de los tiempos, y esto también hay que decirlo, pues los tiempos finalmente corrieron, ¿no? El tiempo para poder haber hecho la reposición del procedimiento se tuvo y se desconoció, no se dejó hacer o no se permitió hacer. Entonces, finalmente ahí, pues lo que procedería es, no sé, o sea, Contralora, indíquenos qué sería. Yo digo que lo sometamos a análisis otra vez a profundidad. Está aprobado, ya había una aprobación y una instrucción del Pleno que se debe respetar, pero pues si hay dudas, lo volvemos a revisar. Pero ya no hay tiempo, como dices, presidente, ya es el 30 tiene que realizar otra sesión, ¿no? Yo creo que se puede levantar un documento, perdón, no me di la palabra, se puede levantar un documento pues argumentando que el Pleno fue el que solicitó que se repusiera el procedimiento para que haya una sanción administrativa, como dice el secretario, para que se disponga, no sé cuánto tiempo se necesita, 15 días, 20, para que se haga una invitación abierta en todas las zonas y pues se inscriban quienes se quieran inscribir, ¿no? Ahí sí ya sea de manera abierta y de manera pues voluntaria de los compañeros, ¿no? Y si ellas se quieren volver a inscribir, están en todo su derecho, así como los otros compañeros de las demás zonas, pero que sea abierta completamente, que es lo que yo argumentaba la vez pasada, ¿no? Que yo lo que quería era que quedara de manera transparente el hecho de que pues ellas se hubieran inscrito no de invitación directa, ¿no? Sí, digo, aquí tendremos que revisar, porque yo insisto, un tiempo perentorio para que el área de transparencia subiera a plataforma esto del gobierno abierto. Habrá que revisar si se puede hacer la suplencia, pero pues, tendríamos que checarlo, ¿no? O sea, en este tema. Y tendría que también revisar si la reposición se ajusta a derecho. O sea, precisamente por eso, insisto, si el término del plazo que Tendríamos tenían... que cargar con la No. reposición todos. Es que el problema, presidente, es que, digamos, la Secretaría o el área de transparencia
al momento de hacer esa reposición, digamos, de actuar políticamente, hacer un hecho ya consumado, nos estaría a nosotros, en mi caso particular, exponiéndome a una sanción administrativa, porque ya estaríamos atendiendo a, digamos, este señalamiento. Hay que insistir que la Secretaría, en este caso, pues no podemos, digamos, actuar fuera de la legalidad que nos indica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bien. ¿Algo que se pueda manifestar ahí? Bueno, si me permiten, desconozco, yo no tengo las referencias a los documentos a las que el secretario hace precisión de esos comunicados que hubo en ambas instancias, ni en la propuesta o el documento que en su momento señala que le refirió con la comisionada Lezama. Si me lo permiten, podría yo revisar esa documentación, analizarlo y a más tardar, bueno, pues ya hoy es viernes, el lunes poderles decir algo con más sustento, con más elementos, porque no tengo información más que lo que se comentó en la sesión pasada, en donde efectivamente fue un punto que se aprobó por esas razones. Es que, perdón, compañeros, creo que estamos retrocediendo un poquito porque ya la compañera está solicitando el quitar el tema. Yo creo que lo que deberíamos de votar es si se aprueba o no se aprueba el retiro de esa propuesta. Es que el asunto aquí es que ya se aprobó. Y ya se acabó. O sea, ya por eso se retiró, porque lo hubiéramos votado 2 veces. Por eso se retira el punto del orden del día. Entonces ya no tiene caso serio. Es un asunto que ya se ejecutó, que ya se consignó. Ahora, por eso les decía, vamos a estudiarlo, valorarlo. El origen de la controversia fue salvaguardar a la comisión y al secretario ejecutivo. Se le expresó y se le dijo. Siempre ha sido ese el interés, no ha habido otro. Para no incurrir en ningún tipo de falta de orden administrativo. Ahora, ya está el cuerpo colegiado que conforma esta comisión de gobierno abierto, ya está designado, ¿no? Habrá que preguntar y revisar en términos de la ley de transparencia si podemos todavía ejecutar la instrucción que el Pleno dio de reponer el procedimiento para designar a estas personas, nuevas personas, en el afán de esta convocatoria transparente a todos. Nada más. Si la ley de transparencia nos señala que por cuestión de hubo un tiempo para subir a plataforma que había que cumplir, nos posibilitamos, vamos a tener que cambiar con el cuerpo que se eligió, con estos integrantes de este consejo y trabajar con ellos. Ahora, ¿era deseable? No, porque lo que se pretendía era ejercer el ejercicio de transparencia, nada más. Porque no hay mayor necesidad, el punto ya se votó, por eso se retira del orden del día, punto ya votado. Ahora lo único que tenemos que salvaguardar es ver si hay reposición y que no incurra el secretario ejecutivo en una falta de carácter administrativo. Como tenemos que evaluar cómo el Pleno y los comisionados hacemos el esfuerzo para que no tenga ninguna sanción de ningún tipo el comisionado, el secretario ejecutivo, ¿no? En este caso. Si queremos una tercera opinión, la Fiscalía con su voz no puede emitir una opinión. Pero la fiscalía en estos temas son asuntos de transparencia, ¿no? Asuntos serios. Pero bueno, son los temas del día. Creo que están finalizados. Sí, gracias, presidente. Nada más me parece acertada la orientación de la contadora, en el sentido que va a observar y vamos a llegar a toda la información. Lo que yo insisto es que, digamos, en la ilegalidad, ¿no? Este procedimiento ya se agotó, se tomó una determinación, se hizo bajo la forma legal
se dio cumplimiento, entonces esa era la preocupación en ese sentido, ¿no? Bueno, queda claro que, y estamos aquí hablando en el pleno, en la sesión, no ha habido una intención de ninguna de las partes de afectar ni a uno ni a otro. El tema es cumplir con la normatividad. Bueno, finalmente si se tiene que mantener este órgano, ¿no?, que se decidió, pues caminaremos con el órgano. Si se puede reponer, lo repondremos. Finalmente vamos a buscar, ¿no?, la posición que la Contraloría nos pueda dar con relación a este tema. Si no tienen otro tema o punto que tratar, secretario, concluimos con los puntos del orden del día. Se han concluido, presidente. Gracias, señores. Secretario, integrantes del Pleno de este organismo autónomo, no habiendo otro asunto, ¿no?, que tratar, agradezco a ustedes su presencia, su confianza. Siendo las 13 horas con 20 minutos, el día 25 de abril del año en curso, declaramos concluida la sesión y en consecuencia se levanta. Muchas gracias a todos.